Vamos a dar inicio al taller del día de hoy. El título que hemos escogido para el taller es Vivir con Sentido. Vamos a estarlo analizando desde un punto de vista psicológico y sobre todo desde el aspecto humano. Así que, como les había mencionado en el taller anterior, siempre que tengamos este espacio de desarrollo personal, vamos a estar pendientes de lo que es una mente abierta, un cuerpo activo y un espíritu agradecido para poder recibir este taller de una manera bastante especial, ¿no? Y adecuada. Entonces, vamos a dar inicio con el taller del día de hoy, Vivir con Sentido. No podemos iniciar con el vivir con sentido sin tener en cuenta que cada uno de nosotros como especie, todo el ser humano, va a atravesar por distintas etapas de la vida, ¿no? Todos nosotros vamos a tener una infancia, hemos pasado por una adolescencia y el día de hoy podemos estar viviendo una adultez o quizá también somos ya adultos mayores. Me he querido enfocar únicamente hasta la adultez temprana, adultez media, porque suele ser la etapa de la vida en la que más estamos enfocados en este tema del sentido de la vida, ¿no? Es la etapa en la que nos interesa encontrar este sentido, en la que tenemos estos cuestionamientos sobre el propósito, sobre lo que estoy haciendo, hacia dónde voy, lo que estoy haciendo me hace sentir satisfecho, me hace sentir realizada. Entonces, es por eso que hemos llegado solo hasta este punto, ¿ok? La primera infancia es sumamente importante para todo lo que implica este tema de el vivir con sentido, porque es la etapa en la que van a generarse mayores conexiones neuronales que van a ser como la tierra fértil, que van a permitir que se genere todo lo que viene a continuación en las siguientes etapas, ¿no? Entonces, este tema del vivir con sentido tiene una razón de ser, porque con este juego de palabras que nosotros encontramos, identifiqué que también está relacionado con esto del consentido, ¿no? Del ser mimado, del ser apapachado. Entonces, muchas veces nosotros no queremos renunciar a esto de sentirnos completamente abrazados o completamente sostenidos en el vientre de nuestra madre. Entonces estamos sumamente cómodos en este lugar y no queremos avanzar hacia las siguientes etapas de la vida. Nos rehusamos a crecer, a ser adultos, porque extrañamos ese estado, ¿no? De bienestar que teníamos y de seguridad que teníamos en el vientre de nuestra madre. Entonces, es importante saber hasta qué punto, hasta qué grado de la vida humana es beneficioso este tema del ser consentidos, ¿no? Entonces, esto es importante para nosotros poder alcanzar una vida con sentido. Así que en el caso de la primera infancia, en el recién nacido, es un bebé que viene con necesidades natas de ser consentido, necesita los mimos de la madre o en el caso de no tenerla, puede ser el adulto responsable de proporcionarle esas necesidades básicas, ¿no es cierto? Entonces, el recién nacido no se está planteando el propósito de su vida o para qué vino a este mundo, porque no tiene todavía las estructuras cerebrales adecuadas para poder plantearse ese tipo de cuestionamientos. Estos cuestionamientos lo hará un cerebro ya adulto. Es por esto que en el cerebro del recién nacido lo que más se hace es cubrir esas primeras necesidades. El recién nacido y en la primera infancia nosotros necesitamos 100% del cuidado de un tercero que cubra nuestras necesidades, que cubra
aquello que nosotros todavía no estamos preparados para proporcionarnos. Así que pasamos después a la adolescencia, en donde también vamos a enfrentarnos a distintas crisis debido a los cambios que vamos a experimentar. Nosotros a lo largo de todas nuestras etapas, de toda nuestra vida, vamos a enfrentarnos a crisis, porque la crisis va a aparecer siempre y cuando nosotros tengamos algún cambio. El cambio puede ser físico, emocional, puede ser un cambio vivencial que nos haga experimentar a nosotros una crisis. Y la forma en cómo nosotros, la forma en cómo nosotros accionemos frente a esa crisis va a estar vinculada directamente con las herramientas que tengamos de nuestras etapas posteriores. Las etapas de la primera infancia y la adolescencia es en donde nosotros vamos a aprender cómo sociabilizar, cómo relacionarnos, cómo nosotros ser en este mundo. ¿Ok? Y llegamos así a la adultez. Y aquí me llama mucho la atención, la verdad, de comentarles algo muy enriquecedor que yo siempre tengo muy presente en una situación en la que, pues, una docente que también fue mi terapeuta, en este espacio terapéutico, ¿no? Me hizo un cuestionamiento y me dijo, Angélica, ¿qué es para ti ser adulto? Y bueno, en ese momento de mi vida, pues mi respuesta fue, para mí un adulto es una persona amargada, es una persona muy seria, estricta, bastante cerrada, que no sueña, que no tiene pasiones, que renuncia a todo aquello que le da vitalidad por cumplir con obligaciones, por sus responsabilidades. Para mí, el adulto, pues era algo que yo lo percibía muy desagradable, ¿no? Así que todas las descripciones fueron de esa forma, fueron por ese lado, por ese camino. Y, y a esto, ella se sonrió y me dijo, pero claro, pues, o sea, si esa es la idea que tú tienes de lo que es ser adulto, entonces nunca vas a querer ser un adulto, no, nunca vas a crecer. Y, y es, y es una idea coherente, ¿no? Porque si tú tienes un concepto tan desagradable de lo que es ser un adulto, pues lo más lógico y lo más racional es que tú te resistas a convertirte en eso, porque tú no quieres ser eso, tú no quieres ser una persona amargada, tú no quieres dejar de soñar, tú no quieres dejar de creer. em, entonces, es de cierta manera razonable que uno, cuando tiene estos conceptos de lo que es ser adulto, es razonable que más bien tratemos de seguir manteniéndonos un poco, ¿no? En las conductas adolescentes o también en los deseos infantiles, porque esto nos da cierta vitalidad. Entonces, me parecía súper importante compartir esta situación en este momento para hacernos reflexionar un poco, porque la mayoría de nosotros tendemos mucho a idealizar lo que es la infancia y a idealizar nuestros momentos de la niñez y de la adolescencia y le tenemos mucho tedio a lo que es ser adulto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos de nosotros no nos hemos expresado de que, ay, cómo quisiera volver a la niñez, cómo quisiera volver al colegio, cómo quisiera volver? Ahí no tenía problemas. Y si nos ponemos a pensar un poco, en realidad sí nos enfrentábamos a problemas, pero a otro tipo de problemas y solemos decir, ¿cómo no disfruté más y todo era más fácil? Pero en esa etapa de tu vida, a lo que te enfrentabas, igual representaba un reto. Para ti era importante. Para tu niño, para tu niña, ese problema que tenía en ese momento de la vida era grande. Para el adolescente igual, era grande, era algo que le desbordaba. Entonces, yo considero personalmente a raíz de esta experiencia y estas reflexiones, ¿no? Que a veces se hacen, que la mejor etapa de la vida del ser humano en realidad es el adulto. En realidad,
cada una de las etapas tienen su belleza, ¿no? Y tienen su aspecto positivo, pero también tenemos que ser conscientes de que tanto en la infancia como en la adolescencia dependemos de un tercero. Las decisiones no están únicamente bajo nuestro poder, ¿no? No tenemos todavía esa capacidad de decidir sobre nuestra vida y de hacerle frente porque estamos creciendo y adquiriendo otro tipo de habilidades que posteriormente nos van a permitir tomar esas decisiones. Pero en realidad, eh, son etapas, sobre todo en la infancia, son etapas en las que somos extremadamente frágiles porque dependemos de lo que ese tercero, de lo que ese adulto pueda ofrecerme. Y muchas veces no estamos, lamentablemente, muchas veces los niños, existen muchas realidades y muchos contextos en los que no crecen con adultos que tienen la capacidad de brindarles y proporcionarles esas necesidades básicas y proporcionarles esa seguridad y ese apego y ese vínculo seguro. Muchos niños crecen en situaciones realmente desfavorables para su desarrollo. Por lo tanto, estas personas no considerarán que su infancia es la mejor etapa, porque hay infancias que también cargan con mucho dolor, justamente por esta, por este tema, ¿no? De que los niños tienen esa fragilidad de depender de un adulto, de depender de lo que ese adulto le ofrezca. Así que, pues, a diferencia de cuando ya crecemos, pues las decisiones están en nuestras manos y podemos ya tener ese poder de hacer realidad esos sueños que tuvimos en la adolescencia, de sanar esas heridas que fueron provocadas en nuestra infancia. Es el adulto, es nosotros siendo adultos cuando ya tenemos esa capacidad de escuchar y de brindar eso que nos faltó en nuestra infancia o eso que nos hubiera gustado pero no fue proporcionado o eso que soñábamos en nuestra adolescencia. Es en la etapa de adultez en donde tenemos ya las herramientas para poder llevar a cabo aquello que es importante para nosotros y que consideramos vital. Así que, ¿por qué es importante este tema en el vivir con sentido? Para entender un poco el origen, ¿no? De que nosotros somos seres que cumplen procesos, que cumplen etapas. Las cosas no se logran de la noche a la mañana y nuestro cerebro está directamente vinculado con esta situación, ¿no? Con las decisiones que tomamos, con nuestra actitud, con la forma en cómo nos enfrentamos a las situaciones. Entonces acá yo tengo una representación gráfica de una resonancia magnética en donde ustedes pueden observar los cambios que va a tener el cerebro de manera progresiva a lo largo del desarrollo, ¿no? Entonces, a partir de los 5 años, tenemos un cerebro en donde todavía tenemos zonas cerebrales bastante inmaduras, sobre todo en el córtex prefrontal. Esta área del cerebro va a estar directamente relacionada con nuestra capacidad de decisión, que es importante en este tema del vivir con sentido. ¿Ok? Y vamos a ver cómo posteriormente, a los 20 años, tenemos un cerebro en donde ya tenemos prácticamente desarrolladas, tenemos ya una madurez cerebral, ¿no? Es por eso que cerebralmente hablando podríamos decir que llegamos a ser adultos en cuanto a nuestra toma de decisiones a partir de los 20 años. Tenemos esa ya capacidad, tenemos ya las herramientas, nuestro cerebro tiene ya esa capacidad de respuesta frente a nuestros deseos, nuestros anhelos y la vida en sí. Aquí es importante mencionar dentro de lo que es la corteza prefrontal, podemos encontrarnos funciones ejecutivas muy importantes como la memoria de trabajo, la inhibición, la flexibilidad, que van a ser muy relevantes al momento de nosotros decidir
cómo vivir. La inhibición está vinculada con lo que es nuestra capacidad de autocontrol y autogestión de nuestras emociones y las respuestas que nosotros tenemos a los estímulos externos. Es por eso que nosotros, por ejemplo, en el adolescente evidenciamos bastante impulsividad. Es porque todavía estas áreas del cerebro no están totalmente desarrolladas. Entonces el adolescente todavía tiene una confianza muy temeraria de sí mismo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros en el adolescente a veces le consideramos irresponsable porque no mide el peligro. Y en realidad es que su cerebro todavía no tiene desarrollada esa parte racional y lógica que nos va a llevar a analizar mucho más los riesgos que corremos cuando tomamos una decisión. Entonces, en el niño nos encontramos, por ejemplo, con el tema de las rabietas, en donde está también vinculado que todavía no hay esta parte racional. Entonces, el niño todavía no tiene esta capacidad de reflexionar sobre sus sentimientos o sobre lo que le pasa. El niño está en una etapa todavía en donde su cerebro es muy ensimismado. ¿Qué quiere decir esto? Pienso en mí, en mis necesidades, y todavía creo que el mundo tiene que estar atento y dispuesto a atender esas necesidades, a suplir esas necesidades, ¿ya? El niño todavía no se percibe como una persona que tiene la capacidad de cubrir sus necesidades, sino siempre está a la espera y regresando a ver al adulto en el cual confía y en el cual encuentra esta seguridad para solicitar que cubra esas necesidades. Entonces, eso es muy importante comprenderlo, porque para nosotros poder lanzarnos a vivir una vida con sentido, debemos estar conscientes de qué manera lo estamos deseando, de qué manera estamos actuando hacia eso, ¿no? Desde una perspectiva adulta. Y aquí es donde nos vamos a encontrar con esta situación que ya empieza, ¿no?, a cuestionarse en nosotros, justamente por las exigencias y que ya empiezan a presentarse a los 20, 18, 19 años, puede ser, en donde ya nosotros empezamos a querer generar recursos y ya empezamos a evaluar nuestra vida desde un ámbito laboral, desde un aspecto productivo. Entonces ahí pues vienen ya los cuestionamientos de ¿qué decido? ¿Me voy por la vocación o me voy por la profesión? ¿No es cierto? Entonces, muchas veces estos cuestionamientos ni siquiera se llevan a cabo porque pues de plano nosotros tenemos decidida ya una profesión, ¿no? Pero es muy común y suele pasar con mucha frecuencia que es una decisión bastante fuerte, ¿no? El ver a qué me voy a dedicar o qué voy a hacer por el resto de mi vida. Así que en esta ocasión yo he querido, con vocación nos vamos a referir específicamente a aquello que nos apasiona, a aquello que nos motiva, que nos incita a hacer algo, aquello por lo que experimentamos esa emoción, ese deseo y en lo que nosotros fluimos, porque a veces tenemos ciertas habilidades, talentos, gustos, preferencias en las que nosotros nos sentimos cómodos. Cuando yo hago eso, me relajo. Cuando yo solo de pensar en eso, me motivo, me emociono. Bueno, eso específicamente va a ser vocación, ¿ok? Y vamos a definir profesión específicamente como la carrera profesional. Con esto no me refiero a una carrera universitaria necesariamente. Carrera profesional me refiero como aquella actividad que te sostiene económicamente. ¿Ok? Esto lo vamos a entender como profesión para este taller. Así que nosotros nos vamos a encontrar con esta situación de que a veces resulta tan difícil hacer que la vocación y la profesión se lleven bien. Muchas veces lo que nos apasiona
o aquello que nos gustaría hacer o aquello en lo que somos buenos no es muy bien remunerado o es un poco más inestable en el ámbito laboral o requiere un poco más de a veces ni de esfuerzo, porque puede que estemos dando lo mejor de nosotros mismos, pero simplemente esa habilidad que nosotros tenemos o eso a lo que queremos dedicarnos, pues no es bien pagado. Entonces nos absorben estas dudas y estos cuestionamientos de que podré vivir de esto. Será responsable tomar esta decisión porque parte de ser adulto es convertirte en una persona eh, que se autogestiona, ¿no? A sí misma también económicamente. Entonces, en la historia de la humanidad, nunca, jamás, nadie nos va a decir, y nadie lo ha dicho, de decir, oye, ¿sabes cómo ganar dinero? Conviértete en escritor. Esto es algo que la verdad me resultó bastante interesante cuando lo leí y, y quise compartirlo acá porque me parece bastante enriquecedor. Em, es así, en realidad es muy poco, o sea, es muy poco probable y no es muy común que nosotros nos encontremos con padres de familia, ¿no? Padres que se sientan tranquilos o satisfechos o se emocionen cuando sus hijos les indican que quieren ser artistas, por ejemplo, o que quieren, o que la típica pregunta, ¿no? De que nos hacen de a qué te vas a dedicar y qué vas a estudiar y qué vas a hacer. Y bueno, por lo general cuando decimos quiero ser cantante o quiero ser escritor o quiero ser compositora o quiero ser un gran futbolista y llegar a jugar en el Club Barcelona o quiero llegar a la NBA como basquetbolista. Eh, es muy poco probable y es muy poco común que los padres sientan felicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la carrera profesional puede estar relacionada con este tema de que te puedas sostener económicamente, ¿no? Entonces, no hay como esta relación, ¿no? Con la vocación y de qué vas a vivir y qué, entonces empiezan a surgir estos temores, estas inseguridades. Y algo muy importante que mencionaba esta autora que les comento del libro y que hoy quiero compartir con ustedes es que no le exijas a tu vocación, no le exijas a tu pasión o a tu vida creativa que pague tus cuentas. Esa es tu responsabilidad, no es la responsabilidad de tu vocación. No es la responsabilidad de tu pasión, porque las pasiones no están ahí para cubrir gastos. Las pasiones están ahí para hacernos sentir vivos. Entonces, no necesariamente tu vocación debe ser tu profesión. Al contrario de lo que muchas veces creemos, que si ese escritor llegó a ganar un bestseller y llegó a ganar y llegó a vivir de ser escritor es porque es un excelente escritor. Y entonces, ¿qué sucede cuando yo escribo y mis libros no se venden? Me siento un fracaso, me siento una perdedora, me siento un fiasco o estoy frustrado, esforzándome cada vez más para lograr ese bestseller, para lograr vender. Estoy molesto con el mundo porque no valoran el arte, porque no valoran la cultura, porque no se interesan por mi trabajo. Entonces estoy quitándole eso que es clave en la vocación, que es el deseo de hacerlo por el simple placer de hacerlo simplemente por la satisfacción que me representa en mi vida personal llevarlo a cabo. Entonces, la autora que yo les comento, ella ha aplicado esto, ¿no? En su vida personal, ella es escritora y ella decía, yo me comprometí con la escritura y yo nunca le exigí, nunca le pedí que pague mis cuentas. Así que eso les dejo ahí un poco para pensarlo y es
porque parte de un equilibrio, de una salud mental y de un equilibrio emocional es poder gestionar estas situaciones, ¿no? Muchas veces no nos sentimos satisfechos con nuestra carrera profesional porque únicamente sentimos que, bueno, nos da dinero, pero la verdad es que yo no me siento apasionado por esto. Yo lo hago por el pago y está bien. Eso está bien porque también tenemos esa responsabilidad de asumir unas obligaciones, porque los sueños que tenemos también muchas veces y la gran mayoría pues se gestionarán con dinero. El dinero es necesario en el mundo, en como está establecido y en el sistema en el que vivimos actualmente, pues no podemos negar la necesidad del dinero en nuestras vidas adquirir, para poder adquirir una casa, para poder adquirir un auto. Pero la vocación entra para esta parte del vivir con sentido, para esta parte espiritual del ser humano. Y aquí nosotros nos encontramos con dos tipos de motivaciones que van a trabajar entre sí, que van a mostrarse en varios aspectos de nuestras vidas, ¿ok? Pero la motivación intrínseca sí podría estar un poquito más vinculada con lo que hemos visto de vocación, ya que la motivación intrínseca específicamente es la que se hace por placer y nace de nosotros. Es esa motivación en la que no tenemos que hacer mayor esfuerzo para que surja, porque fluimos, nos emociona. Eso, como les indicaba, solo pensar en esa actividad a mí ya me motiva, ¿no es cierto? Entonces es una motivación que viene de adentro. Y la motivación extrínseca es una motivación que tenemos que lograr para poder llegar a obtener la recompensa. Entonces, es una motivación condicionada por las consecuencias de nuestra conducta. Esta podría estar más vinculada con lo que hablábamos de la profesión, ya que nosotros estamos realizando esa actividad netamente por la recompensa que vendría a ser el pago que vamos a adquirir a fin de mes, ¿no es cierto? Entonces, no es algo que me agrade mucho, no me agrada madrugar para ir al trabajo, no me motiva, me cuesta, pero termino haciéndolo porque sé que si cumplo, pues a fin de mes recibiré el pago que necesito para mis cuentas, para mis necesidades, ¿no? Y las de mi familia. Entonces, incluso hay memes con esta situación en donde, para poner un ejemplo como más claro, en donde indican cuando tienes que madrugar para ir a un viaje. Entonces se ve que la persona está lista, todo en orden, a las 3 de la mañana en punto, está ya en la puerta porque es esa motivación de ya viajar, de ya irse de vacaciones, de ya relajarse, de olvidarse de todo, ¿no? Y tenemos, en cambio, el otro que dice, cuando tienes que madrugar para ir al trabajo. Entonces está el que no quiere, el que está apagando la alarma una y otra vez, el que está ahí, que se resiste a levantarse de la cama y a empezar el día, porque en realidad no hay esa motivación interna de madrugar e ir al trabajo y ver al jefe y ver a los compañeros de trabajo que muchas veces no es un ambiente agradable o tantas circunstancias, ¿no? Que se puede vivir en el aspecto ya del trabajo en sí. Entonces, ahí entra esta motivación extrínseca, entonces, en donde recordamos cuáles son los objetivos que yo me he propuesto y cómo necesito de ese trabajo para poderlos lograr. Necesito de ese pago que recibo mes a mes, entonces me motivo a hacer las cosas por las recompensas y lo que voy a obtener una vez que lo haga. Y para el ser humano y para el cerebro, para nuestro cerebro, es sumamente importante alimentar esta motivación extrínseca que está más vinculada con el cerebro adulto. ¿Ok? Es el niño el que vive envuelto en una motivación intrínseca. Es en la infancia en donde el niño
siente que puede darse el lujo de vivir, ¿no? De experimentar, de crear, de ser un explorador, de soñar y todo, porque hay un adulto que está proveyendo, porque hay un adulto que está asumiendo las responsabilidades que al niño le permiten. Por eso muchas veces conocemos niños o adolescentes que tienen una madurez impresionante y es por las experiencias de vida, porque quizá en su infancia no contaron con un adulto que provea. Entonces eso hizo que su cerebro desarrolle habilidades que deberíamos ir desarrollando a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, este tema de la motivación es muy importante hablar en cuanto a la motivación extrínseca porque no podemos vivir en un estado de placer eterno, no podemos vivir en un estado de hedonismo, como se dice, ¿no? Una persona que se entrega netamente al placer. Tarde o temprano eso tendrá sus consecuencias, porque el adulto pues tiene que asumir, ¿no? Las responsabilidades y las situaciones que se presentan en la vida. Entonces, desarrollar una motivación extrínseca es muy importante también para la autoconfianza, para el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Claro está. Esto es debido a que cuando nosotros nos dedicamos a algo y nos comprometemos con una actividad y la vamos realizando y vamos viviendo ese proceso de ir trabajando hacia eso, nosotros estamos reconociéndonos como una persona capaz, estamos conociendo nuestras habilidades, nuestras herramientas y la recompensa de eso es mucho más satisfactoria que cuando lo conseguimos fácilmente, ¿no? ¿Qué sucede cuando trabajan en conjunto la motivación intrínseca y la motivación extrínseca? Que también es posible y es muy importante y es a lo que yo les invito a reflexionar para poder llegar justamente a este vivir con sentido. Podemos hacer en lugar de que estén enemistados la vocación y la profesión, y en lugar de verlos como contrarios a esta motivación intrínseca y a esta motivación extrínseca, lograr una reconciliación y decir un diálogo, ¿no? Entre la vocación y la profesión, entre la motivación interna y la externa. Decir, yo necesito de ti para poder existir. La vocación necesita de la profesión para poder ser disfrutada, para poder ser vivida. Porque si nosotros únicamente pensamos en nuestros placeres y en nuestros sueños y en nuestras pasiones, pero no tenemos un plan para poder llevar a cabo eso, pues tarde o temprano vamos a sentirnos insatisfechos y frustrados o vamos a incluso a reclamar a nuestros sueños y a nuestras pasiones. Vamos a decir, de gana me dediqué a esto, de gana, ahí está. Porque el que decide vivir al 100% y dar rienda suelta a sus pasiones, puede hacerlo, sí, pero como adulto pues tendrá que asumir las consecuencias de las decisiones que ha tomado. Entonces, lo que se recomienda y lo que recomiendo personalmente es que aprendamos a tomar lo bueno y lo que es útil en la vida, ¿no? Entonces, si tengo un sueño, posicionémonos en nuestro contexto y qué herramientas y qué habilidades tengo yo para poder llevar a cabo ese sueño y qué pasos debo dar para poder llegar allá. Entonces, no puedo decir, bueno, yo quiero dedicarme a esto, no me gusta mi trabajo, entonces voy a renunciar a mi trabajo y me voy a dedicar. Quizás sea un proceso que debamos llevar a cabo, ¿no? Darnos esa oportunidad de experimentar, de aprender, de crear, de soñar, sin negar nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades también. Y es por nuestro propio bien. Esto no es una verdad absoluta y mucho menos es un sermón o una situación de decirle al otro cómo vivir, sino al contrario, es el buscar nuestro propio bienestar. Mientras nosotros tengamos una balanza y tengamos un equilibrio en nuestra vida y en las decisiones que tomamos, pues nuestra satisfacción será mayor. Y eso es parte fundamental del vivir con sentido, este equilibrio.
Y aquí es donde nosotros nos encontramos y a mí me pareció muy importante darle un espacio a este tema porque estamos en un tiempo globalizado en el que a través de las redes sociales y el internet nos encontramos mucho con estos temas de la pasión, de la vocación, del vivir con sentido y muchas veces son ideas y conceptos muy alejados de la realidad y que no son aplicables a todos los contextos y que no van a estar al alcance de todos, ¿no? Sino que a veces son ideas que pues quizá podrán realizarlos muy pocos personas que cuenten con los recursos de manera ininterrumpida o herederos o situaciones así, ¿no? Entonces es importante que estemos muy claros en este tema para no para no dañarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, escuchamos mucho el encuentra tu pasión, cómo encontrar tu vocación y vivir de ella, tips para rentabilizar tu pasión, dedícate a lo que amas y nunca más tendrás que trabajar. Esto escuchamos mucho, bastante, la verdad. Es muy, muy común. Vive enamorado de lo que haces, viniste a este mundo a brillar, no te conformes con menos. Si no amas lo que haces, ¿qué haces ahí? Entonces, aparentemente parecen frases motivacionales o frases que nos invitan mucho a ser optimistas o a soñar o a creer, pero si nosotros nos descontextualizamos de la realidad, si nosotros renunciamos a nuestra vida como adultos, pues entonces también estaremos haciéndonos mucho daño. En lugar de beneficiarnos, esto puede llegar a ser muy perjudicial porque no tomamos en cuenta nuestras necesidades, nuestras obligaciones, ¿ya? Entonces, a la final, trabajo es trabajo. Trabajo es algo que tarde o temprano pues lo vamos a realizar por recibir también una compensación económica. Y va a depender de nuestra actitud y de la forma en cómo nosotros percibamos nuestra vida personal y nuestros objetivos, lo que va a influir y lo que va a determinar qué tan agradable o qué tan desagradable sea esa actividad para nosotros. Entonces, si nosotros identificamos en el trabajo una oportunidad para yo poder realizar aquello que disfruto, aquello que amo hacer, pues entonces me voy a sentir agradecida con mi trabajo. Me voy a sentir agradecida con esa oportunidad que tengo, que me permite cubrir mis gastos y que me permite pagar mi clase de baile, que me permite pagar mi curso de emprendimiento, que me permite invertir, que me permite crear nuevas posibilidades. Entonces, y también es importante que aquí recordemos, como veíamos en otro tema cuando hablamos de los emprendedores, y que reconozcamos también que detrás de ese trabajo que se realiza, a pesar de que son trabajos apasionantes, como el caso del cineasta o como el caso, por ejemplo, de mi madre, de María Jarrín, es una mujer apasionada por su trabajo, es una mujer que realmente, y ella lo ha dicho, encontró su propósito, encontró su para qué, ella se siente bastante realizada con lo que hace con respecto a su trabajo. Pero eso no quita el hecho de que sigue siendo un trabajo. ¿Y a esto con qué me refiero? A que no es una actividad que le da 100% satisfacciones. Es una actividad que también tiene partes que no son muy agradables. Entonces, justamente la entrega que ella tiene con el trabajo y la entrega que ella tiene, y ahí entra esta motivación extrínseca, el saber que su trabajo le va a permitir o ya le ha permitido lograr muchos de sus objetivos, le motiva y le hace soportar
esas partes no tan agradables de su trabajo, como puede ser las respuestas negativas que recibe de muchas personas. Muchas veces recibe agresiones en donde se le acusa de estafa porque se está en un trabajo que lamentablemente ha sido muy vinculado con este tema, ¿no? Entonces, muchas veces puede incluso recibir hasta faltas de respeto y esto no necesariamente a ella le apasiona. A ella no le apasiona recibir agresividad o recibir respuestas negativas o, o que una persona se retire del trabajo, se desanime. No, no le agrada esta situación, pero es parte de. Entonces, trabajo es trabajo. Y otra situación también es que cuando nosotros, como yo les explicaba, dejemos a la vida creativa y dejemos a nuestras pasiones en ese lado de la emoción, en ese lado de la creatividad, de lo innato de nosotros. Muchas veces los artistas tienen que renunciar a su arte o tienen que renunciar a la forma en cómo ellos quieren expresar su arte para poder comercializarlo. Entonces, ese es el precio que muchas veces se paga por querer hacer rentable nuestra vocación. Ya no podemos expresarla como queremos o como nos plazca, porque ya tenemos que ofertar un producto que sea vendido, que sea rentable. Y eso ya depende del marketing y depende de la moda y depende de lo que la gente esté escuchando más o de lo que la gente esté comprando más. Y entonces ya podemos también contaminar un poco esa obra de arte, ¿no? Entonces, no nos peleemos con esta situación de que si yo decidí ser artista, o si yo decidí ser basquetbolista, o si yo decidí ser futbolista, o si yo decidí ser tantos tipos de actividades que pueden existir que no son realmente consideradas o que no son muy bien remuneradas en el mundo, no para todos, es como privilegios exclusivos que muchas veces no están ni siquiera relacionados con el talento, sino con esta capacidad que tienes de venderte, ¿no? Entonces, no pensemos, no relacionemos esto con el fracaso. Si soy un escritor y no he vendido libros, entonces soy un escritor fracasado. No, quizá todavía no existen las personas que valoren tu arte o que aprecien lo que tú escribes. O quizá pues lo has escrito con el mero hecho de placer, por querer hacerlo, no necesariamente por venderlo. En realidad es la finalidad, ¿no? Entonces, esa reflexión es muy importante cuando nosotros hablamos de esto, del vivir con sentido, vinculado con el tema de la vocación y de la profesión. Así que el propósito de vida en realidad no es uno solo. Nosotros a lo largo de nuestra vida estamos en constante cambio debido al crecimiento que presentamos en las distintas etapas de nuestras vidas. Por lo tanto, lo que deseamos hace 10 años, pues no será lo mismo que deseemos hoy, y eso está bien. No relacionemos esto con inestabilidad. Una persona estable es una persona que tiene una meta definida y es una persona que se dedica a eso y es experto en eso y únicamente entrega y se consagra a eso. No, no. Estabilidad es saber afrontar el cambio. Estabilidad es saber reconocer la tormenta y utilizarla a tu favor. Así que personas que quieren, que ya están con una profesión, que ya se decidieron por un trabajo, pero sienten curiosidad de aprender algo nuevo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no buscar el camino o la manera de hacerlo? Y esto no los digo, esto no lo digo desde un punto de vista personal. Sí, personalmente estoy de acuerdo con eso, sino que he tratado también de verle este lado psicológico, este lado de salud mental. Y yo soy fiel creyente de que el equilibrio mental y emocional de la persona va a estar directamente vinculado con su capacidad de flexibilidad.
va a estar vinculado con su resiliencia. Y esto nos lleva a reflexionar y a pensar que será mucho más flexible y resiliente una persona que crea que en la vida tiene un número ilimitado de oportunidades, a una persona que esté angustiado porque crea que si una cosa le sale mal, pues ya se acabó todo, se acabó su vida, ya no hay nada que hacer. Ese es el riesgo que corremos cuando nos aferramos a un solo propósito de vida, cuando creemos que solo esto puedo vivir para ser feliz, para que mi vida tenga sentido, solo puedo dedicarme a esto y solo tiene que resultar bien esto. Porque ¿qué va a pasar si nosotros nos enfocamos en eso? Si por una u otra circunstancia de la vida, ese propósito o esa situación a la que nos hemos aferrado no resulta o cambia o, o, o es muy poco probable, pues vamos a vivir con esa angustia y con esa frustración y con esa decepción que puede ya en situaciones extremas, pues convertirse en una desesperanza que ya nos haga experimentar profunda tristeza e incluso cuadros depresivos. Justamente porque el ser humano necesita, a pesar de que nosotros nos encontramos con diversas teorías y diversos puntos de vista en el ámbito psicológico, son muchos los casos en los que se ha podido comprobar hasta qué punto llega esta esperanza del ser humano, de qué es capaz el ser humano cuando cultiva la esperanza y cuando cultiva esa ilusión por hacer las cosas, ese creer que hay algo más. Es importante, somos seres espirituales, entonces yo les invito a mantener abierta la puerta del propósito de vida. No cerremos esas puertas, no nos las cerremos. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos negamos a ver otras posibilidades o otras opciones porque estamos aferrados a un solo propósito. Estamos siendo inflexibles mentalmente y eso nos impide pues ver la vida con mayor nitidez. ¿Y qué sucede cuando nosotros vemos como muchas posibilidades o muchas alternativas, ¿no? Entonces podría un poco perderse esta situación de la importancia de la planificación. ¿Qué sentido tiene que una persona decida planificar si no tiene control de su vida, si está a la merced de lo que suceda con el universo, de lo que suceda con el mundo, con la política, con el gobierno? ¿Para qué planificar? Mejor espero que las cosas pasen, que las cosas se den, estoy a lo que venga, lo que Dios quiera también, ¿no es cierto? Entonces, tenemos esta situación de que no, prefiero no planificar porque me voy a decepcionar, entonces prefiero que la vida me vaya mostrando y me vaya enseñando lo que me quiera dar. Y en realidad esto es bastante también un poco irracional porque pues la vida es lo que tú construyas de ella, lo que tú vayas caminando y lo que tú vayas haciendo en el camino, ya sea bueno, ya sea malo, ya sea productivo, ya sea improductivo, eh, ya sea trabajo, ya sea ocio, lo que hagamos va a estar en nuestro futuro. Las consecuencias van a estar presentes en nuestro futuro. Así que acá entra también mucho este tema de lo que veíamos de la primera infancia. La planificación en el ámbito de los niños es lo que conocemos como las normas y los límites. Actualmente nos estamos enfrentando a un sinnúmero de dificultades porque como adultos, al parecer, no
no sabemos este tema, no sabemos cómo establecer normas y límites. Entonces, hemos aprendido un poco a hacerlo a través de lo que es el maltrato físico, psicológico y emocional. Entonces no sabemos establecer normas y límites desde el respeto y desde la convivencia con el otro. Entonces lo que está sucediendo actualmente es que nos estamos yendo al otro extremo, de que los niños están creciendo sin límites, sin normas, sin una planificación de vida. Entonces, esto está trayendo diversas problemáticas como sociedad, porque la planificación es importantísima. Cuando el niño no tiene una norma, no convive en un ambiente familiar en donde hay normas y en donde hay rutinas, y en donde hay límites claros, él no sabe qué se espera de él. Y lo mismo nos sucede a nosotros como adultos. Recuerden que nosotros somos el resultado de... Y como adultos, obviamente, tenemos ya la responsabilidad de hacernos cargo de esa experiencia vital, pero también tenemos que comprender por qué actuamos como actuamos. Quizá en la infancia tuvimos límites muy rígidos que también suelen causarnos temor al momento de tomar una decisión o somos muy perfeccionistas. Hubo una falta de límites que también nos lleva a que nos cueste plantearnos objetivos, a que realmente nos cueste lograr objetivos, nos cueste planificar, porque nos acostumbramos a crecer un poco sin un orden establecido. Entonces, esto también repercute mucho en la autoestima de la persona, ya que cuando nosotros tenemos un plan y día a día vamos cumpliendo ese plan y vamos cumpliendo esos pequeños objetivos, nosotros nos sentimos bien con nosotros mismos, sentimos que cumplimos con nuestro deber y eso nos llena de satisfacción. También es importante para el ser humano tener claro hacia dónde voy, para saber de qué manera debo accionar, independientemente de las circunstancias externas. Debo enfocarme en lo que está en mis manos y en lo que está bajo mi control. Y esas son mis decisiones y mis acciones. Por lo tanto, tengo un plan para yo saber hacia dónde me dirijo. Y tendré las herramientas y las iré desarrollando a lo largo del camino a medida que me vaya encontrando con diversas situaciones. Pero tengo un plan. Y una vez que realice ese plan, pues querré tener otro plan, porque es parte del ser humano, parte vital y fundamental que nosotros estemos comprometidos con algo. Que nosotros nos sintamos motivados por realizar algo. La falta de una planificación genera frustración, insatisfacción y también nos hace estar mucho en esto de los pensamientos rumiantes. ¿A qué se debe esto? ¿Qué significa esto? Es estar pensando demasiado en una situación, en otra, y ahora qué va a pasar y qué será de hacer y no llegar a ningún punto. Estamos constantemente dándole vueltas al mismo pensamiento y al mismo problema, la misma problemática, sin llegar a una solución y sin llegar a un acuerdo. Por lo tanto, se vuelve un pensamiento que no es proactivo, perdón. Y esto también a la larga pues va a generar un desgaste emocional. El tema de los límites y la planificación y las normas están directamente vinculadas con muchos aspectos de nuestra vida, no solamente el ámbito laboral, no solamente el aspecto productivo, sino también el ámbito de relaciones humanas. Es a través de los límites que el niño aprende a relacionarse con otros, porque reconoce que el otro también tiene necesidades y que probablemente tenga necesidades distintas a las suyas. ¿Okay? Entonces también se desarrolla empatía al momento de nosotros trabajar en lo que es los límites. Esto es algo que nosotros podemos trabajarlo ya en nuestra edad adulta en caso de que no lo hayamos aprendido o no lo hayamos adquirido en nuestra infancia. Recuerden que es el adulto el que ya
se hará cargo de ese niño y de ese adolescente. ¿Ok? En el ámbito de la psicología, nosotros vamos a encontrarnos con diversas posturas en cuanto al sentido de la vida o al cuestionarnos un poco este tema de la vida y para qué vivimos, para qué estamos aquí. Esto también está muy vinculado con el área de la filosofía. Así que déjenme decirles que incluso en el ámbito de la psicología, así como el ser humano, al ser una rama que es completamente vinculada con el comportamiento y con la mente humana, pues también es diversa. La psicología es muy diversa. Hay psicología para todos los gustos y para todas las necesidades. Habrán psicólogos que estén más interesados por el ámbito espiritual, habrán psicólogos que estén más vinculados con el tecnicismo, que confíen más ya en el aspecto más medible de la conducta y así. Por lo tanto, de la misma manera sucede en el ámbito del sentido de la vida. Nos encontramos con psicólogos que incluso sostienen una postura frente a la vida bastante pesimista muchas veces. Muchos mencionan que el ser humano debe tener el coraje y la valentía de reconocer que la vida no tiene sentido y vivir a pesar de eso y vivir pese a eso. ¿Ok? Entonces hay distintas posturas. La postura que les traigo el día de hoy, yo es una con la que yo me siento identificada y que también considero que es muy beneficiosa para el ser humano. Trae mucho bienestar a la vida de la persona y la considero bastante válida, sobre todo porque el autor, Víctor Frank, es un hombre cuya teoría surge de una experiencia de vida personal, por lo tanto es algo que para mí personalmente pues tiene un poco más de peso, ¿no? Porque no es algo en lo que él se puso a pensar y reflexionó y llegó a la conclusión, ¿no? Sino que realmente es como una recopilación de su experiencia de vida como ser humano. Entonces, él, al ser un sobreviviente de un campo de concentración, él es judío, fue judío, ya falleció, pues tuvo esta experiencia como individuo de qué es lo que le permite al ser humano sobrevivir y mantener una actitud optimista frente a un estado tan deplorable a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional. Entonces, es por eso que él indica que el hombre puede conservar un vestigio de la libertad espiritual, de independencia mental, incluso en las más terribles circunstancias de tensión psíquica y física. Entonces, el vivir con sentido es reconocer que incluso en nuestros momentos de tensión, que incluso en esas ocasiones en las que nada parece ir bien, tenemos esa capacidad, esa libre elección sobre nuestra actitud y sobre la forma en cómo vemos esa situación. ¿En qué posición me voy a poner yo frente a esa experiencia de vida que estoy teniendo? Entonces, en primer lugar, y esto está vinculado con lo que veíamos, de tener mucho cuidado con lo que permitimos, que experimentamos en las redes sociales. Muchas veces comparamos nuestra vida con lo que vemos en redes sociales y nos olvidamos un poco de que la vida real no es lo que nosotros vemos en las redes sociales. La vida que nosotros evidenciamos en Facebook, en Instagram, en las distintas plataformas, hoy está de moda también TikTok, es un mundo creado para el entretenimiento, es un mundo creado para sentirnos satisfechos. Bueno, no sé si satisfechos plenamente, sino
Es como un mundo en donde aparentemente todo va muy bien, todos tenemos buen cuerpo, todos nos vemos muy guapos, todos tenemos buena ropa, todos estamos en una posición bastante favorable, ¿no? Eso es lo que queremos mostrar al mundo. Y podemos llegar a cometer el error de universalizar este tema del vivir con sentido. Entonces, ¿qué sucede si nosotros universalizamos el sentido de la vida? Entonces se va a establecer que quien viva con sentido, entonces va a ser una persona que tiene un emprendimiento. Porque si no tienes un emprendimiento, si eres empleado, si únicamente trabajas como empleado, si no tienes nada más, pues entonces no eres exitoso. No estás teniendo una vida con sentido. Y no es así, no es así. ¿Por qué? Porque el sentido de la vida no es universal. Ni yo, ni nadie a usted le puede decir cuál es el sentido de su vida o qué es lo que le va a proporcionar sentido a su vida personal, porque eso es algo que lo va a experimentar usted y que lo va a reconocer usted cuando tenga el valor de conocerse, de escuchar sus necesidades y de buscar la forma y las alternativas para poder llevar a cabo eso que tanto le está llamando, ¿no? Entonces, el sentido de la vida también es muy variado, no solo por este aspecto de la diversidad del individuo como tal, sino también varía según nuestra etapa de vida. Entonces, es variado también en nosotros. Como yo les mencionaba anteriormente, no vamos a tener un solo propósito, no vamos a tener una sola pasión en la vida. Hay personas que incluso a la edad de 70, 80 años empiezan algo nuevo. Y eso está comprobado que es importantísimo para el ser humano seguir sintiéndose útil y seguir renovando sus aprendizajes y sus experiencias de vida, independientemente de su edad o de la etapa de vida en la que se encuentre. Entonces, lo que le daba sentido a nuestras vidas hace 15 años, pues quizá hoy no sea lo mismo porque somos seres que están en constante movimiento, evolución y cambio. Por lo tanto, nuestros intereses, nuestras aficiones, lo que nos da, lo que nos brinde esa vitalidad, va también a variar con los años. Lo que representa este tema del sentido de la vida y del vivir con sentido es cuando nosotros nos enfocamos en un para qué para poder soportar un cómo. Entonces, cuando nosotros tenemos este propósito, nos comprometemos con una situación que queremos incursionar o con la que nos sentimos apasionados o motivados, y entonces empezamos a tener una alternativa, ¿no? Empezamos a tener esta motivación extrínseca de la que hablábamos, en donde este para qué es el que nos ayuda a soportar cualquier cómo. Yo quiero lograr esto, yo quiero, mi objetivo principal, por darles un ejemplo, es yo quiero escribir, yo quiero ser escritora. Entonces, voy a asumir los riesgos y voy a asumir las responsabilidades que conlleva el ser escritora, ¿ok? Entonces, como yo me voy a comprometer con esto porque es un sueño y es algo que quiero lograrlo, y es algo que quiero hacerlo independientemente de sus resultados, pues entonces voy a soportar esos cómodos, ¿no? Voy a mirar con agradecimiento y con responsabilidad pues el trabajo que obtenga o la profesión que escoja para poder llevar a cabo, ¿no? Esto de la escritura. Es vivir con decisión y te brinda satisfacción. Parte de esto del sentido de la vida es mucho también el cambiar el sufrimiento por el desafío. Nosotros no podemos evitar el dolor, no podemos evitar las experiencias que nos lleven a sentir tristeza, a sentir dolor. Es parte del ser humano, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es evitar el sufrimiento.
¿Cómo logramos esto? Es convertir ese sufrimiento en un desafío, es convertir ese dolor en un desafío, en algo que nos incentive a hacer algo. Viví esta experiencia, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué aprendizaje me llevo? Em, ¿De qué manera esto puede aportar a mi vida o a la vida de otros también? El sentido de la vida no se pregunta, se siente. Y es por esto que no confío mucho en estos temas, ¿no? De que incluso muchas personas se están enriqueciendo a través de motivar a las personas y tener constantemente a las personas con esta idea de que lo pueden todo y de que son capaces de todo y situaciones así, cuando en realidad cada uno de ustedes tiene el poder y la capacidad de identificar qué es eso que a ustedes los llena, qué es esa actividad o ese sueño o ese anhelo que para ustedes representa una motivación bastante interna, bastante suya, ¿no? Como veíamos. Entonces, el, el sentido de la vida ustedes lo van a sentir en ustedes. Lo que a ustedes les da ese sentido, pues no será lo mismo que perciba yo, porque es propio, es suyo. Y para esto, para poder identificarlo y para poder darle riendas sueltas a esa emoción, a esa vocación, a ese anhelo, pues es importante que nosotros tengamos una actitud de resiliencia y una actitud optimista. ¿Qué quiere decir con esto? No caigamos en los pensamientos mágicos pendejos que suele decir un autor, Odín Dupeirón, haciendo referencia a esta actitud en la que siempre estoy feliz y en la que todo me parece hermoso y en la que todo... No, eso no es el optimismo. Eso no es ser optimista. No, ese es el pensamiento mágico pendejo. La actitud optimista en realidad está directamente vinculada con la capacidad de reconocer aquello que no nos agrada, de reconocer aquello que ha traído malestar a nuestras vidas y en medio de ese adquirir conciencia y en medio de ese reconocer, o sea, no niego la tristeza, no niego el dolor, no niego, no niego la dificultad, no niego mi falta de oportunidades, no niego mi contexto, no niego mi realidad. La miro tal cual es, la siento, la percibo y a partir de ahí acciono y tomo decisiones con optimismo que me permitan mejorar esa situación, que me permitan cambiar ese estado de negatividad en el que me encuentro, ¿no? Entonces, el vivir con sentido en base a lo que les he dado de parte de Víctor Frank está vinculado primero con esto que ya hemos visto del equilibrio, ¿no? Del equilibrar nuestros anhelos, nuestros sueños con nuestras responsabilidades. Y si en un futuro podemos disfrutar de las dos y aquello que nos apasiona también nos termina brindando un aporte económico, pues gracias, increíble, eso es fantástico. Pero no estoy a la espera o no estoy dependiendo únicamente de eso, porque soy consciente del riesgo que asumo con mis decisiones y busco cierta estabilidad. El vivir con sentido es importante que mantenga cierta estabilidad, que mantenga este equilibrio para que realmente nosotros podamos sentirnos satisfechos con nuestras vidas y con nuestras decisiones. Si nosotros nos entregamos únicamente a las pasiones, pues vamos a también vivir otro tipo de angustias y otro tipo de preocupaciones, a menos de que siempre haya alguien que esté asumiendo las cosas por nosotros
y eso tampoco es positivo para esa persona, porque nuestro propósito de vida no tiene por qué entorpecer o, 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 o afectar la vida de otro. Entonces, es importante estas aclaraciones que hemos hecho en cuanto a lo que es el vivir con sentido. Y acá, ya estamos pues por finalizar, tenemos como una representación, ¿no?, de lo que podría ser la vida. Tenemos la carretera, el camino, que puede representar pues el camino de la vida. Tenemos un paisaje, que en este caso pues es el mar, en donde podrían estar los aspectos positivos de la vida, que yo considero que toda vida tiene aspectos positivos, por muy desagradable que pueda ser el panorama. Y si nosotros tenemos esta actitud de la que hablábamos, esta actitud resiliente, esta flexibilidad, estar dispuestos a mirar estas opciones, pues seremos capaces de disfrutar y de utilizar a nuestro favor estos aspectos positivos. Y tenemos también esto de lo incierto, ¿no?, que vendría a ser el horizonte, que a pesar que nosotros estamos de alguna manera dirigiéndonos hacia un camino establecido, no sabemos las sorpresas y no sabemos lo que pueda traer el camino o la carretera, ¿no? Entonces, también tenemos acá el automóvil, que se me ha ocurrido que el modelo del auto podría ser las condiciones en las que nacemos, lo que nos tocó, con lo que nos tocó vivir, la familia que nos tocó, el contexto social en el que vivimos, el país en el que nacimos, la cultura que adquirimos. Ese es nuestro modelo de auto, es lo que tenemos para movilizarnos en el camino de la vida. Tenemos que empezar con lo que tenemos, no hay otra forma. Y a medida que vamos caminando, pues quizá en un futuro podamos cambiar el modelo del auto, podamos renovarlo un poco, podamos ponerle una nueva pintura, podamos cambiar las llantas, mejorar el motor, pero en primer lugar vamos a tener que empezar con lo que tenemos, con lo que nos tocó. Utilizar y potencializar al máximo las herramientas y los aspectos positivos que tengamos en la vida. Tenemos el retrovisor, que a pesar de que a veces estamos un poco peleados con el tema del pasado y ya el pasado pisado, es un tanto irreal mirar el pasado de esta forma, porque tenemos memoria. Nosotros no somos una máquina a la que podemos resetear y decir esta parte de mi vida pues la quiero eliminar definitivamente. Así que tenemos memoria que en algún momento pues va a traer ese recuerdo, ¿no? Va a traer ese momento a nosotros. Y más bien podemos usarlo a nuestro favor, al pasado, y es a través de este retrovisor, ¿no?, que representa este pasado, que a veces vale la pena pues mirarlo. Vale la pena a veces mirar un poquito hacia atrás para poder aprender y para poder evitar cometer una vez más los mismos errores. Entonces, es importante también tener un retrovisor. Tenemos, bueno, en este caso el auto no tiene ventanas porque es un modelo convertible, pero podríamos un poco este tema del volante, del acelerador, del freno, de las ventanas, o en este caso, pues el convertidor, tomarlo como esta actitud que nosotros decidimos tener ante la vida, ya sea activa o pasiva. Nosotros elegimos si bajamos las ventanas para disfrutar un poco de la brisa, o si subimos las ventanas para protegernos, o cerramos el auto convertidor para protegernos del polvo, o porque
o para protegernos de la lluvia, son las herramientas con las que nosotros contamos para enfrentarnos a la vida, ¿no? Entonces, de igual manera, nosotros podemos decidir si pisamos el acelerador o si frenamos, si vamos de carrera o si vamos tranquilos, un poco más relajados. Nosotros escogemos en los tiempos de nuestras vidas, ¿no? Hay circunstancias en las que tenemos que apurarnos, tenemos que apresurarnos, sentimos que tenemos que apresurarnos porque ya vamos tarde o hay circunstancias de la vida en las que pues podemos ir un poco más relajados y disfrutando también del paisaje. Es la postura que podemos tener, ¿no? Y ahora, pues yo les invito a hacerse la pregunta de ¿qué desean ser? ¿Desean ir como conductor o como copiloto en el auto de su vida, en el camino de su vida? Vamos a decidir ser nosotros los que lleven el volante, los que decidan a dónde vamos, qué decisiones tomamos, con qué personas nos relacionamos, de qué actividades nos rodeamos. Todo esto está directamente vinculado con el vivir con sentido. Es todo un conjunto. No podemos hablar de una vida con sentido sin tomar en cuenta el área emocional, sin tomar en cuenta el lado mental. No podemos enfocarnos en una vida con sentido solo desde lo superficial, desde lo material. No podemos enfocarnos únicamente, esta es una vida bien vivida porque ha logrado adquirir muchas cosas. Porque a pesar de que los logros materiales nos traen también grandes satisfacciones, el ser humano tiene diversos tipos de necesidades. Tiene también necesidades de tipo espiritual. Es por eso que yo les invito a descubrir y a conocer qué es eso que a ustedes les gustaría hacer, que no necesariamente les va a brindar una, una, una compensación económica. Porque les aseguro que eso que ustedes desean y que eso que está en su mente es tan valioso como aquello que les brinda estabilidad económica. Para ustedes poder seguir produciendo a nivel financiero, a nivel económico, necesitan tener un sentido, necesitan sentirse vivos, necesitan buscar esa satisfacción como seres humanos, como personas. Así que si decidimos ser copilotos, tiene también sus pros porque nos libramos un poco, ¿no? De esta responsabilidad, de las consecuencias que vivamos, porque vamos a poder culpar al conductor en caso de que tengamos un accidente, en caso de que pues las cosas no salgan como lo planeado, pues vamos a decir, es culpa del conductor, o sea, por tu culpa estoy viviendo esto, tú hiciste que me pase esto. Pero la persona que decidió darle el volante a ese conductor fue usted. Así que incluso cuando somos copilotos, somos también responsables de haber tomado esa decisión, de no tomar el volante. Nosotros decidimos, no, nosotros decidimos, ya sea por miedo, por inseguridad o por comodidad, nosotros decidimos ir de copilotos. Así que el contra que tenemos de esa situación, de cuando nosotros no somos los que llevamos el volante de nuestra vida, es que no nos va a tocar hacernos a la idea y sentirnos satisfechos con los paisajes que el conductor nos quiera brindar. No vamos a ser dueños de los lugares que visitemos en nuestra vida, de las situaciones que vivimos. Nos vamos a sentir siempre sujetos a las decisiones que tome el conductor.
Y para finalizar, pues, tengo un video que me parece em, bastante interesante, que está muy relacionado con lo que hemos estado viendo. Y les voy a solicitar que, pues, entendamos este tema de la utopía como este horizonte, ¿no? Que tenemos aquí de lo incierto, al que muchas veces no le encontramos como un sentido. Vamos a entender utopía como, como esa pasión, como ese deseo, como eso que nos mueve a vivir, a pesar de que no estemos seguros del resultado, a pesar de que no sepamos hacia dónde nos lleva, o a pesar de que eh, utopía se define como prácticamente aquello que es imposible, que no puede llegar a suceder. Es como algo sumamente inalcanzable. ¿Ok? Entonces, partiendo desde ahí, pues vamos a disfrutar del video. ¿Hay espacio para la utopía todavía en el mundo de hoy? Sí, en el sentido que le dio Fernando Birri, en una frase que injustamente se me atribuye. En uno de mis libros yo cité una frase de él, diciendo que era de él, pero la gente me la atribuye a mí. Bueno, pobre Fernando, pero es de él la frase. Estábamos juntos en Cartagena de Indias, la bellísima ciudad de la costa colombiana, y dimos una charla juntos en la universidad. Un poco al estilo de los sobrinos del Pato Donald, o sea, cada uno empezaba la frase que el otro terminaba y así. Y al final, charlando con los estudiantes, uno se levantó y le preguntó a él, no a mí, ¿para qué sirve la utopía? Y él respondió de la mejor manera. Yo nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. Bueno, eso ha sido todo en cuanto al video. Me conmueve mucho este relato, es algo que también yo suelo tener muy presente, de Eduardo Galeano, en el que indica, ¿no? Bueno, por palabras de su amigo. Este es el cierre que quiero tener en cuanto a lo que es el vivir con sentido. Que ustedes tengan presente que una vida con sentido va mucho más allá, ¿no? Como comentábamos, del tema monetario, va mucho más allá. Sin dejar de lado la importancia del nosotros tener un poder adquisitivo, porque vivimos en un mundo que funciona de esa forma. Nosotros hay muchas cosas a las que no podemos tener acceso si no tenemos dinero, muchas de ellas básicas. Por lo tanto, para nosotros poder disfrutar de una vida con sentido, debemos ser conscientes también, ¿no? De poder cubrir estas necesidades y poder satisfacer esto, sin descuidar, como indicamos, como hemos visto a lo largo del taller, sin descuidar esta parte del sentido, de lo espiritual, de los sueños, de los anhelos, de esa motivación también intrínseca, del hacer las cosas por el puro placer de hacerlo. Lamentablemente hay muchos talentos que quedan en el pasado, que se olvidan, que no se trabajan, que no se alimentan, porque se considera que no son valiosos. Cuando nosotros medimos la calidad de la vida, la calidad de la persona, la calidad de las cosas únicamente desde el punto de vista monetario, vamos a renunciar a mucho que es valioso para el ser humano y no solo para nosotros, sino para otros. Porque ¿qué sería de nosotros
sin artistas, sin música, sin libros, sin cuentos? ¿Qué sería de la vida del ser humano sin entretenimiento? A los amantes del fútbol, ¿qué sería de ellos? Pues sin un niño, sin un joven que le apasiona pues el balón y quiere jugar con la pelota todo el tiempo y quiere soñar y quiere creer en que va a llegar a ser un gran futbolista. Son esas vidas apasionadas y esas vidas entregadas, las que también nos inspiran. No sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo en el hecho de que las vidas que nos inspiran son aquellas que han tenido ciertas dificultades para poder alcanzar las situaciones. Entonces, aquí entra también, ¿no? Esto del equilibrio, de que vale la pena que hagamos aquello en lo que nos arriesguemos a aprender algo nuevo, que nos entreguemos en eso que nuestra alma nos está solicitando y también centrarnos, ¿no? Recordemos que somos adultos, muchos de ustedes quizá tengan a su cargo pues familia, niños que dependen de ustedes, entonces por lo tanto tenemos responsabilidades a las que tenemos que enfrentarnos. Pero no por esto creamos que ya no podemos soñar o que ya no podemos arriesgar o que ya las posibilidades terminaron para nosotros. Lo que quiero rescatar de este video es justamente esto de caminar. O sea, también sirve lo que nos ayuda a caminar. También es útil. Y hay momentos en los que la vida nos enseña que en realidad es mucho más útil que lo que puede ser el dinero o lo que puede ser el poder adquisitivo, porque cuántos casos de personas que no les falta absolutamente nada en cuanto al aspecto económico, pero en cuanto a su existencia vital, a su existencia de vida, hay vacíos. Entonces, no descuidemos el vivir con sentido desde la responsabilidad y desde la pasión. El responsabilizarnos con nuestros sueños y con nuestros objetivos de vida y con nosotros mismos. Eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por su participación y por estar pues presentes hasta finalizar el taller.